Bienvenidos a esta sesión de preguntas al experto relacionadas con la negociación intradiaria. Vamos a pasar un buen rato, seguro, y bueno, pues vamos a intentar aclarar alguna de las situaciones. Recuerden que el pasado mes de febrero, a través de FX Street, en este mismo espacio, emitimos una sesión educativa que se titulaba Negociación intradiaria o claves para la negociación intradiaria. Ustedes pueden ver este vídeo del mes de febrero del año pasado a través de nuestra biblioteca de Forex Índices en el número 52, fases a seguir en la negociación intradiaria, picando en este link le da el acceso directamente a lo que es la página de FX Street y aquí pueden disfrutar de el vídeo de febrero de este año 2016. Este vídeo de negociación intradiaria, fases a seguir en la negociación intradiaria, de este vídeo y de esta sesión nace la sesión del día de hoy de preguntas, puesto que aquel día quedaron sin contestar muchas preguntas y bueno, pensamos que era adecuado realizar una sesión única y exclusivamente para contestar aquellas preguntas que quedaron en el aire en la sesión de finales del mes de febrero. Bueno, pues para ello estamos aquí esta tarde, para atender esas dudas o esos comentarios acerca de la negociación intradiaria. Jesús Ángel Benito, quien les habla desde Forex Índices a través de FX Street. Comenzamos la sesión donde los protagonistas en el día de hoy, sin duda alguna, son ustedes, donde vamos a responder a esas dudas y esas preguntas que se puedan plantear en la negociación intradiaria. Repito, quienes hayan visto el vídeo del mes anterior, fases a seguir en la negociación intradiaria, o quienes tengan dudas, comentarios a raíz de este vídeo o simplemente cuestiones de negociación intradiaria, pues a partir de este momento se abre el tiempo para recibir esas preguntas o esos comentarios. Mientras van colocando en el chat de la sala sus dudas o sus comentarios, una breve introducción. Ya lo dejamos bastante aclarado el mes pasado en ese vídeo que pueden disfrutar en nuestra web, el número 52. Lo dejamos ya bastante claro, pero repetimos un poquito, hacemos un pequeño resumen. La negociación intradiaria, igual que la negociación de mediano plazo o la de largo plazo, requiere de unas pautas, requiere de un proceso. No es lo mismo una negociación de corto plazo intradiaria que una negociación de mediano plazo, vistas a medio año o un año. O ya si hablamos de negociaciones de largo o muy largo plazo, 3, 5 o 10 años, ¿no? Las estructuras operativas y las estructuras de negocio deben de ir acopladas a esos espacios de trabajo. Pero para poder acoplar nuestros espacios de trabajo a esas estructuras debemos de conocer bien cómo son esas estructuras operativas tanto en el corto plazo como en el mediano plazo como en el largo plazo. Muchas veces los errores de los operadores, sobre todo de los operadores noveles que se introducen a negociar en los mercados financieros, parten de la base de que no hay un conocimiento de cómo se debe de desarrollar una estructura para una negociación de corto, para una negociación de mediano o para una negociación de largo, ¿de acuerdo? Deben de ser estructuras diferentes. Esas estructuras deben de ir, como siempre, acopladas a nuestros perfiles de inversor. Cada uno tenemos un perfil de inversor distinto, ¿no? Entonces deben de ir acoplados a nuestro perfil de inversor y acomodado también pues a esos capitales, ¿no?, que hemos destinado para invertir en los mercados de renta variable. En definitiva, que si nosotros queremos ser operadores intradiarios, me da igual operadores en forex, que materias primas, índices bursátiles o en acciones de bolsa, puras y duras, me da igual, ¿vale? En un mercado que en otro, necesitamos de una estructura única y exclusivamente, es decir,
una estructura específica para la negociación intradiaria, con los planes estructurados. Y también debemos de saber que esa estructura después debe de ir colocada en cada uno de los productos que nosotros operemos, ¿de acuerdo? Como siempre comentamos, no es lo mismo un euro-dólar que un libra-yen, que un IBEX 35, que un DAX-Setra alemán. Cada producto tiene sus conformaciones, cada producto tiene su personalidad y lo primero que debemos de hacer es conocer el producto que estamos negociando, ¿de acuerdo? Dentro de ese conocimiento de producto, pues tenemos que colocar la estructura operativa que nosotros pues hayamos aprendido o la estructura operativa que nosotros nos hayamos fabricado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la negociación intradiaria requiere, evidentemente, pues de una estructura operativa. Dependiendo de nuestro perfil de inversor, dependiendo de nuestro tiempo para invertir, depende de nuestras capacidades económicas también y dependiendo de cómo desarrollemos lo que es la operativa intradía, pues realmente existen multitud de estructuras, ¿no? Para lo que es la negociación intradiaria, pero tenemos que marcar un camino con un método. Lo importante es tener un método de trabajo, cumplirlo. Dentro de esa estructura debe de ir introducido un método y realmente, pues bueno, debemos de tener muy claro que el método hay que cumplirlo. Me da igual para negociaciones de corto o de mediano plazo o de largo plazo, ¿de acuerdo? El método hay que cumplirlo. Si lo hemos desarrollado por nosotros mismos, pues adelante. Si lo hemos aprendido de otras personas o en otros sitios también adelante, pero el método es lo más importante. La mayoría de los operadores se van del mercado sin dinero porque no se cumple el método. Los métodos operativos reales son muy difíciles de cumplir, evidentemente, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para no dejarnos quitar el dinero, para no perder el dinero y para cumplir el método. Si se cumple el método, tendremos probabilidades de tirar para adelante. Si el método no se cumple, evidentemente no tendremos probabilidades. En definitiva, necesitamos un método operativo que vaya dentro de una estructura global operativa para la negociación intradiaria. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, estoy ya abierto a esas preguntas o esas dudas. Por favor, vosotros sois los protagonistas en el día de hoy con esas dudas que vayáis colocando o con esas preguntas que vayáis colocando con respecto a la negociación intradiaria. Dudas que tengáis, alguna curiosidad, etcétera. Lo vais colocando en el chat, por favor, y en 30 segundos comenzamos con las respuestas a esas cuestiones o esas preguntas que vayáis colocando en el chat. No os quedéis con dudas, por favor, plasmar en el chat todas esas cuestiones que os ronden por la cabeza o todas esas dudas que podáis tener y que queráis que en la tarde de hoy os las aclare. Medio minutito y comenzamos con la rueda de respuestas. Bien, pues vamos con ello. Sabemos que el precio tiene ciclos alcistas y bajistas. Nos pregunta Pep, Ginar, parece que ya está todo correcto. Sabemos que el precio tiene ciclos alcistas y bajistas. ¿Podrías comentar cómo los distingues y qué procesos sigues para detectarlos? Gracias. Bueno, Pep, vamos a ver. Dentro de una evolución de una cotización, por ejemplo, estamos viendo la cotización del euro dólar en una temporalidad de 15 minutos. Una cotización de un producto de renta variable se mueve a ritmo de liquidez y a ritmo de fuerzas compradoras y vendedoras. Dentro de esas fuerzas compradoras y vendedoras a veces acompaña el volumen y a veces no acompaña el volumen. Es decir, hay veces que la cotización se mueve muy deprisa aunque no haya volumen de negociación dentro de esa cotización y hay veces que se mueve más despacio aunque sí haya volumen de negociación dentro de esa cotización. Bien, respondiendo más directamente a tu pregunta, dentro de estas fuerzas compradoras y vendedoras
Las cotizaciones tienen unos valores denominados refugio o precios de consenso. ¿Qué es un precio de consenso? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Un precio de consenso para los grandes inversores es, por ejemplo, una barrera psicológica, el 1.1400, donde está ahora mismo. Siempre son precios de consenso, es decir, donde la cotización lucha y pelea, que es lo que está haciendo en las últimas horas, como podemos ver en la imagen, ¿de acuerdo? Eso es un nivel de consenso, no un nivel psicológico. Hay niveles psicológicos de distinta categoría, de primera, de segunda, de tercera y de categoría especial. Debemos de conocer cómo son esos niveles psicológicos y cómo funcionan dentro de los pares de divisas, de los índices bursátiles o de acciones de bolsa de materias primas, porque no en todos los productos funcionan de la misma forma. Tenemos también como niveles de consenso, por ejemplo, precios de apertura importantes, anuales, mensuales, trimestrales. Precios de consenso pueden ser con gestiones históricas, es decir, donde la cotización de un producto, si vemos en la imagen, pues nos vamos a una temporalidad mayor, una temporalidad trimestral, y si nosotros observamos la imagen en una temporalidad trimestral aquí en el eurodólar y tiramos una línea, vemos cómo hay congestiones históricas, es decir, donde la cotización ha tenido reacción durante varios años consecutivos. Si vamos moviendo la línea vemos perfectamente cómo en la zona del 1,22 tiene una congestión histórica muy importante, el eurodólar, como en la zona del 1,06, donde está amparándose la cotización en los últimos tiempos también. Es decir, ahí hay una zona de consenso. Las zonas de consenso son vitales y son determinantes a la hora de negociar tanto en el corto como en el mediano como en el largo plazo. Luego, nuestros campos de acción, los campos de acción que vamos buscando para encontrar oportunidades de negocio, dependerán de nuestros planes de negocio generales, ¿de acuerdo? Si son para intradía, si son para el mediano plazo, si son para el largo plazo. Cada estructura, como ya he comentado al principio de la sesión, cada estructura debe de ser diferente. No tiene que ver nada una estructura operativa en una negociación intradiaria, que como podemos ver, por ejemplo, en una temporalidad de 15 minutos podemos plantear perfectamente una negociación intradiaria con entradas cortitas al mercado para ir a buscar pocos puntos al mercado en una temporalidad de 5 minutos, de 15, de 10, de una hora en definitiva. Cada temporalidad va asociada a un cuadro de negociación, es decir, a una estructura negociadora. Una temporalidad semanal, es decir, que cada vela es una semana, no tiene ningún sentido utilizarlo para una negociación intradiaria. ¿De acuerdo? Igual que no tiene ningún sentido utilizar una temporalidad de 15 minutos para una negociación de mediano o de largo plazo. Cada estructura, cada temporalidad, cada espacio de trabajo debe de ir acoplado, ¿no? Y debe de ir dentro de esa estructura negociadora que el operador debe de tener bien encuadrada y debe de tenerla bien aprendida. Y si no la tiene bien configurada, pues debe de acudir a alguien que se la configure o intente por él mismo configurarla, ¿de acuerdo? La mayoría de los errores desde un punto de vista operativo, no de gestión de capital, sino desde un punto de vista operativo, vienen por aquí, porque no se sabe muy bien dónde estamos encuadrados, si somos operadores de corto plazo, si somos de mediano plazo, qué espacios temporales estamos utilizando para el mediano plazo, para el corto plazo. El operador, sobre todo el novel, está muy perdido, ¿no?, en este aspecto. Y hay que encuadrarlo bien, repito, no podemos utilizar una temporalidad de 5 minutos para operar en el mediano o largo plazo, porque no tiene ningún sentido. Una vela de 5 minutitos nos va a servir para una negociación de cortito plazo, de negociación intradiaria, como mucho, no nos va a servir para más. Sin embargo, una negociación con una vela de temporalidad semanal, es decir, si nos vamos a lo que es una vela a una temporalidad semanal, ¿vale? Cada semana, como vemos aquí, abarca 5 días de negociación, no tiene ningún sentido que la utilicemos para negociarla en el intradía. Para orientarnos, sí, pero no para la estructura operativa intradiaria, para tener una guía, porque todas las temporalidades superiores nos deben de ayudar a tomar decisiones en temporalidades inferiores. Eso es así, ¿de acuerdo?
pero realmente lo que nosotros debemos de tener muy claro a la hora de operar es que no todas las temporalidades nos sirven para operar en todos los espacios de tiempo. Si yo soy negociador intradiario, necesito saber qué temporalidades me van a servir para tomar decisiones en la negociación intradiaria. Y luego también depende muchísimo de las condiciones de mercado que nos marquen los productos que estamos operando. No es lo mismo un euro-dólar con la condición de mercado que nos está marcando en el día de hoy, que le cuesta muchísimo, si nos fijamos en la imagen, le cuesta muchísimo evolucionar, va avanzando, pero muchísimo le cuesta, no acompañan los volúmenes de negociación, es la causa por la cual le cuesta tanto avanzar. No es lo mismo que el euro-dólar haya recorrido de máximo a mínimo en el día de hoy 100 puntos con esta estructura que si lo hubiera avanzado en un par de horas y con movimientos más definidos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que son las estructuras operativas, también evidentemente vienen implementados los horarios operativos en los cuales estamos operando, si es sesión europea, si es sesión americana, vienen también las herramientas que estemos utilizando, no es lo mismo indicadores tendenciales que indicadores contratendenciales, no es lo mismo trabajar con respecto al comportamiento del precio que con respecto a indicadores técnicos de ecuación matemática impresa. Siguiendo con tu pregunta, Pep Ginard, cuando una cotización evoluciona, para saber cómo puede evolucionar, debéis de daros cuenta que para saber las decisiones que vamos a tomar en el espacio en blanco, porque hasta aquí el libro está escrito, pero de aquí para adelante el libro está en blanco, ¿no? Para poder tomar decisiones un operador dentro de este espacio en blanco, cuando llegue la cotización, debemos de conocer el pasado más reciente, evidentemente, porque una cotización también se le mide la temperatura con el pasado reciente, pero sobre todo el pasado más lejano. Debemos de conocer bien la personalidad del euro-dólar o del dólar-yen o del IBEX 35, del producto que sea, porque sin conocer esa personalidad de nada nos van a servir las herramientas. La mayoría de los errores, como he comentado ya antes, vienen por ahí, por el desconocimiento del producto. El producto hay que conocerlo, pero hay que aprender a conocer y hay que saber cómo se conoce un producto. Un producto requiere de un estudio minucioso y requiere de aplicarle unas técnicas matemáticas muy rigurosas, ¿no? Para saber cómo se comporta esa cotización, para saber cómo se ha comportado en el pasado, años atrás, y para saber cómo se está comportando recientemente. Y después de haber aliado estos estudios, pues podemos hacernos una idea de cómo es el comportamiento de esa cotización. Sin saber el comportamiento de esa cotización, muy mal nos vamos a ver, ninguna herramienta nos va a ser de utilidad. Lo primero es saber el comportamiento y por qué tiene ese comportamiento. Las cotizaciones se mueven a ritmo de datos macroeconómicos y fundamentales, es decir, es lo que mueve la rueda del molino, es el motor de fondo del mercado. Pero el motor de fondo del mercado funciona en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, los aspectos macroeconómicos y fundamentales lo único que generan es ruido en el mercado, volatilidades extremas y peligro que debemos evitar todos los días con los datos macroeconómicos. ¿De acuerdo? La evolución de una cotización de un producto hay que estudiarla. Y no es lo mismo la cotización del euro-dólar del día 31 de marzo del año 2016 que la cotización del euro-dólar del día 31 de marzo del año 2014. En el año 2014, en el primer trimestre y en el segundo trimestre del año 2014, el euro-dólar tenía unos campos de acción de 40 puntos diarios de máximo a mínimo. En este año 2016 tiene campos superiores a 100 puntos. No podemos tratar el euro-dólar en el año 2016 con las mismas herramientas y con los mismos estudios que en el año 2014, porque si queremos aplicar la misma estructura operativa para el euro-dólar del año 2014 que del euro-dólar del año 2016, estamos perdidos totalmente. El operador intradiario, el operador de corto plazo, necesita adaptarse al mercado. Adaptabilidad y dinamismo. Sin adaptarse al mercado y sin ser dinámicos, dependiendo de lo que nos esté ofreciendo la cotización de ese producto, estamos perdidos en el mercado, pero totalmente. No tenemos ni una sola probabilidad de sobrevivir en él.
El mercado siempre manda, siempre domina. La cotización siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque los grandes inversores que están detrás son los que hacen mover. Los pequeños inversores como nosotros no tenemos capacidad para mover una cotización. Si no tenemos capacidad para mover una cotización, no nos queda otra que seguir los pasos de los grandes inversores. Y para seguir los pasos de los grandes inversores hay unos métodos de trabajo, unos métodos de estudio rigurosos, muy claros, que nos dan pie para después poder seguir la evolución de una cotización de un producto de renta variable. Todas las cotizaciones tienen unas pautas. Los puntos es una herramienta. El operador no puede ir a buscar puntos al mercado, tiene que ir a buscar dinero. Los puntos es una herramienta como una línea de tendencia, como una banda de Bollinger, como una supertendencia o como un precio de apertura del día. Hay que saber utilizar los puntos como herramienta porque es la única forma de sobrevivir en el mercado. Si utilizamos los puntos como objetivo, el mercado nos marea, acaba con nosotros en 4 días. El objetivo es el dinero, por eso las estructuras operativas son fundamentales y sobre todo para la negociación intradiaria. Sin estructura operativa clara, concreta y concisa, no hay probabilidades de tirar hacia adelante. Las herramientas, como siempre comentamos, el indicador de supertendencia que tenemos aquí es una herramienta operativa, pero si no sabemos en qué horarios funciona, con qué pares de divisas funciona, en qué temporalidades funciona, no nos va a servir de nada. Si no sabemos que el euro dólar en el día de hoy, aunque ha tenido un movimiento al alza definido, el movimiento ha sido débil en cuanto a estructura, pues nos puede hacer entrar al mercado de una forma errónea. En definitiva, que la estructura operativa y el rastro de la cotización del producto que estamos siguiendo y que intentamos operar es vital. Y para conocer una estructura se necesitan los estudios históricos. Repito, de aquí para adelante el libro está en blanco. Y para poder tomar decisiones cuando la cotización llegue al libro en blanco, porque cuando un operador toma una decisión, si nosotros en este momento estuviéramos tomando una decisión de entrada al mercado, siempre vamos a entrar con el libro en blanco. Nunca podemos entrar con el libro escrito, con el texto ya escrito, ¿no? Entonces, si vamos a entrar con el libro en blanco, para poder tomar decisiones necesitamos hallar los estudios históricos y necesitamos conocer, evidentemente, de una forma fiel y eficaz qué producto estamos operando, cómo se han desarrollado sus movimientos en el pasado y cómo se están desarrollando en los últimos tiempos esos movimientos, estructura y conocimiento. Las ecuaciones matemáticas lo descartan todo. El mercado se compone de ecuaciones matemáticas y todas aquellas herramientas que nos lleven a esas ecuaciones matemáticas nos darán la clave y nos enseñarán a distinguir los diferentes productos y los diferentes pares de divisas. No podemos utilizar una herramienta para operar el euro dólar y trasladar la misma herramienta, como voy a hacer ya ahora, para operar el libra yen. Es decir, tenemos una herramienta que es la de supertendencia para operar el euro dólar y la trasladamos al libra yen. No podemos hacer esto. Debemos de tener hecho un estudio del libra yen anterior para saber si este indicador le viene bien o no a la cotización de este producto en esta temporalidad que la tenemos colocada. El operador no puede trasladar una herramienta, ¿vale? Y pretender que le sirva igual en un euro dólar que en un libra yen. Eso no existe. Las herramientas funcionan si se conoce primero el producto. Y una vez conocido el producto, debemos de elegir la herramienta para acoplarla a ese producto, no al revés, que es lo que hace el 99% de los operadores, elegir primero la herramienta y después acoplarla al producto. No, primero se elige el producto y después se elige la herramienta. Ese es otro error grave, ¿de acuerdo? Las herramientas están para utilizarlas, pero no en cualquier lugar, no en cualquier producto, no en cualquier temporalidad y no en cualquier sesión. Bien, no sé si, Pep, he aclarado tu duda. Si no la he aclarado, por favor, me comentas alguna dudilla más, alguna cosita que quieras
que te aclare. Bien, vamos a seguir con las preguntas. Pep, te he aclarado la cuestión perfectamente. Vale, pues me alegro. Vamos con la siguiente cuestión. Por favor, id colocando más cuestiones o más preguntas porque todavía nos queda un ratito de sesión y bueno. Isabel nos dice, Jesús, yo quiero saber cómo protegerme de un dato macroeconómico cuando tengo una posición abierta ya con su objetivo. A veces las cierro y me quedo con la pérdida y en otras ocasiones las dejo esperando y se gira totalmente hasta que toca el stop. La cuestión es que en cualquier caso se pierde. Entonces, ¿cómo protegerme? Bien, pregunta de negociación intradiaria importantísima y clave. El operador intradiario no puede trabajar sin esto de pérdidas y sin límite de beneficios. Eso es evidente. Los datos macroeconómicos son una piedra en el camino, ¿no? Por usar un término que conozcamos todos. Es decir, los datos macroeconómicos, los datos que se han publicado hoy, por ejemplo, los datos de empleo que se van a publicar mañana, pues son un inconveniente para el operador intradiario. Como dice Isabel, muchas veces se abre una operación a las 10 de la mañana, llegan las 12 del mediodía o la 1 de la tarde, viene un dato macro y resulta que no ha llegado ni a nuestro objetivo de pérdidas ni a nuestro objetivo de beneficios. ¿Qué se hace con esa operación? Bueno, yo voy a marcar unas pautas de cómo debemos actuar ante el calendario macroeconómico. En primer lugar, si tenemos un calendario macroeconómico es para hacerle caso, para seguirlo, ¿no? De tal forma que si el calendario macroeconómico, ya que estamos hablando del calendario macroeconómico, vamos a sacar un calendario macroeconómico, el de FX Street, vamos a sacar el calendario macroeconómico y vamos a intentar aclarar esta cuestión que nos pone Isabel. Vamos al calendario macroeconómico y vamos a aclarar esta situación. Debéis de tener en cuenta que los datos macroeconómicos en el momento del impacto lo que generan es tensión en los mercados, ¿de acuerdo? Generan tensión y generan volatilidades extremas de corto plazo. Bien, mañana tenemos los datos de empleo de Estados Unidos a las 12:30 GMT. ¿Cómo podemos protegernos? No entrando al mercado, evidentemente. Debéis de tener en cuenta que el comportamiento de una cotización nunca sabemos cómo puede ser, ni nosotros ni nadie. El comportamiento es de volatilidad extrema. Tan pronto puede caer 100 puntos el euro dólar como puede ascender 100 puntos para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, durante un dato macroeconómico, lo suyo, lo lógico y lo normal, salvo que se mantenga una estructura operativa precisa para un dato macroeconómico y para cada uno de ellos, es decir, no es lo mismo un dato de empleo de Estados Unidos que un dato de PIB del Reino Unido. Generan distintos movimientos y distintas volatilidades. Todo eso hay que conocerlo. Si tenemos una estructura operativa perfectamente estudiada para operar en un momento de dato macro, que es dificilísimo operar en un momento de dato macro, pero bueno, si tenemos un estudio minucioso para plantear una operativa dentro de un dato macro, bien, podemos hacerlo. Una persona novel, jamás. Personas con muchísima experiencia ya quizás pueden plantearse lo que es una negociación en un dato macroeconómico. Pero lo importante es protegerse. El calendario macroeconómico para el operador intradiario, Isabel, como tú muy bien sabes que te preparaste conmigo, te entrenaste conmigo, lo sabes muy bien, el calendario macroeconómico es para protegernos de los peligros, no para operar en el dato macro. Si el calendario macroeconómico es para protegernos de los peligros, lo que debemos hacer es evitar los productos que estén implicados en esos datos macro, bien en los horarios cercanos, ¿de acuerdo? O bien no lo operamos en todo el día hasta que se publique el dato macroeconómico. Mañana, por ejemplo, tenemos las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de Estados Unidos, que sabemos que siempre generan muchísimo movimiento en el mercado, sobre todo en el euro dólar, dólar yen, libra dólar. Son cruces que
se muestran muy nerviosos en momentos de datos macroeconómicos de Estados Unidos y sobre todo con los datos de empleo. Se publican a las 12:30 GMT. Si abrimos una operación a las 10:30 GMT con 2 horas de antelación a esos datos macro, Isabel, nos podemos ver en el aprieto de que lleguen las 12:30 GMT y no haya llegado la cotización a nuestro stop de pérdidas o a nuestro límite de beneficios. Para evitar eso, no opero el euro dólar, no opero el dólar yen, y si lo opero desde primera hora de la mañana, con un margen suficiente y con un recorrido estrecho en beneficios y en stop de pérdidas para no tener que cerrar la operación con antelación. Pero si llega el dato macro de mañana, el dato de empleo de Estados Unidos, 10 minutitos antes tengo la operación abierta, tengo que cerrarla. Yo no puedo arriesgarme a estar en el mercado cuando se va a publicar un dato macroeconómico que me puede mover 100 puntos en el primer impacto. En el mercado no estamos para perder dinero, estamos para ganarlo. Y para ganar dinero lo primero que debemos de hacer es evitar los peligros. No se deben de correr riesgos innecesarios, sobre todo en negociaciones intradiarias. Las negociaciones intradiarias tienen unas pautas muy claras que hay que seguir, Isabel. Y dentro de la negociación intradiaria, el calendario macroeconómico debe de servirnos para protegernos de los peligros, no para operar en ellos, es decir, no para operar en el dato macroeconómico. Si mañana, como comento, tenemos los datos de empleo desde Estados Unidos, intentaremos buscar un cruce de divisas que no se vea directamente ligado a ese dato macroeconómico. ¿Que queremos operar después del dato? Bien, una vez que las cotizaciones se hayan sosegado, podemos operar después del dato macroeconómico. Pero antes, y sobre todo unos minutos antes o media hora antes o una hora antes, no debemos de entrar en el mercado, nunca. ¿Por qué? Porque los spreads interbancarios se aumentan. Esos spreads interbancarios se trasladan al broker con el que estamos operando. El broker nos aumenta a nosotros los spreads, es decir, que los stops de pérdidas que nosotros tengamos colocados son más vulnerables. Todo es un riesgo, todo es peligro cuando se trata de un dato macroeconómico. Estamos hablando de alto impacto. Otras cosas son datos macroeconómicos de mediano o de bajo impacto, que ahí no tenemos tanto peligro, evidentemente, y podremos dejar las operaciones abiertas. Pero en datos de alto impacto lo suyo es no operar con suficiente tiempo de antelación, ¿de acuerdo?, para que no nos pille las uñas y no tengamos que cerrar operaciones antes de tiempo. Pero si llega el dato macro y tenemos una operación abierta, lo suyo es cerrarla, evidentemente. Repito, al mercado el operador intradiario le gana dinero aprendiendo a no perderlo. Si tenemos una posición abierta en donde vamos a buscar 15 puntos al mercado y sabemos que esa posición corre el riesgo de moverse 100 puntos de forma brusca por un dato macroeconómico, tenemos que cerrar la operación, no nos queda otra. En pérdidas o en ganancias, como esté en ese momento, la operación hay que cerrarla, porque si no, nos vemos en un peligro elevado. El moderador nos dice que la sesión debería de ir acabando. Por favor, moderador, ¿me dice qué tiempo resta de la sesión? Bien, perfecto. Pues parece que tenemos que acabar la sesión de hoy. Daros las gracias, como siempre, a todos los asistentes. En Forex Índices estamos para ayudaros si tenéis alguna duda. Si necesitáis planes, sobre todo para la negociación intradiaria, personalizados, acoplados a vuestros perfiles de inversores, os ponéis en contacto con nosotros y os los aclaramos con mucho gusto. Os enviaremos información sobre esos planes de enseñanza, planes de negocio, personalizados y acoplados a cada uno de los perfiles, porque al final el perfil de inversor es lo que domina y es lo que manda, ¿no?, sobre un operador. Y necesitamos conocer nuestro perfil y acoplarlo, sobre todo, repito,
para las negociaciones intradiarias. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en Forex Índices para atenderos, como siempre. Gracias de nuevo. Lo dejamos bastante aclarado el mes pasado en ese vídeo que pueden disfrutar en nuestra web, el número 52. Lo dejamos ya bastante claro, pero repetimos un poquito, hacemos un pequeño resumen. La negociación intradiaria, igual que la negociación de mediano plazo o la de largo plazo, requiere de unas pautas, requiere de un proceso. No es lo mismo una negociación de corto plazo intradiaria que una negociación de mediano plazo, vistas a medio año o un año. O ya si hablamos de negociaciones de largo o muy largo plazo, 3, 5 o 10 años, ¿no? Las estructuras operativas y las estructuras de negocio deben de ir acopladas a esos espacios de trabajo. Pero para poder acoplar nuestros espacios de trabajo a esas estructuras debemos de conocer bien cómo son esas estructuras operativas tanto en el corto plazo como en el mediano plazo como en el largo plazo. Muchas veces los errores de los operadores, sobre todo de los operadores noveles que se introducen a negociar en los mercados financieros, parten de la base de que no hay un conocimiento de cómo. Bienvenidos a esta sesión de preguntas al experto relacionadas con la negociación intradiaria. Vamos a pasar un buen rato, seguro, y bueno, pues vamos a intentar aclarar alguna de las situaciones. Recuerden que el pasado mes de febrero, a través de FX Street, en este mismo espacio, emitimos una sesión educativa que se titulaba Negociación intradiaria o claves para la negociación intradiaria. Ustedes pueden ver este vídeo del mes de febrero del año pasado a través de nuestra biblioteca de Forex Índices en el número 52, fases a seguir en la negociación intradiaria. Picando en este link le da el acceso directamente a lo que es la página de FX Street y aquí pueden disfrutar del vídeo de febrero de este año 2016. Este vídeo de negociación intradiaria, fases a seguir en la negociación intradiaria, de este vídeo y de esta sesión nace la sesión del día de hoy de preguntas, puesto que aquel día quedaron sin contestar muchas preguntas y bueno, pensamos que era adecuado realizar una sesión única y exclusivamente para contestar aquellas preguntas que quedaron en el aire en la sesión de finales del mes de febrero. Bueno, pues para ello estamos aquí esta tarde, para atender esas dudas o esos comentarios acerca de la negociación intradiaria. Jesús Ángel Benito, quien les habla desde Forex Índices a través de FX Street. Comenzamos la sesión donde los protagonistas en el día de hoy, sin duda alguna, son ustedes, donde vamos a responder a esas dudas y esas preguntas que se puedan plantear en la negociación intradiaria. Repito, quienes hayan visto el vídeo del mes anterior, fases a seguir en la negociación intradiaria, o quienes tengan dudas, comentarios a raíz de este vídeo o simplemente cuestiones de negociación intradiaria, pues a partir de este momento
se abre el tiempo para recibir esas preguntas o esos comentarios. Mientras van colocando en el chat de la sala sus dudas o sus comentarios, una breve introducción, ya cómo se debe desarrollar una estructura para una negociación de corto, para una negociación de mediano o para una negociación de largo, ¿de acuerdo? Deben de ser estructuras diferentes. Esas estructuras deben de ir, como siempre, acopladas a nuestros perfiles de inversor. Cada uno tenemos un perfil de inversor distinto, ¿no? Entonces deben de ir acoplados a nuestro perfil de inversor y acomodado también pues a esos capitales, ¿no?, que hemos destinado para invertir en los mercados de renta variable. En definitiva, que si nosotros queremos ser operadores intradiarios, me da igual operadores en forex, que materias primas, índices bursátiles o en acciones de bolsa, puras y duras, me da igual, ¿vale? En un mercado que en otro, necesitamos de una estructura única y exclusivamente, es decir, una estructura específica para la negociación intradiaria, con los planes estructurados. Y también debemos de saber que esa estructura después debe de ir colocada en cada uno de los productos que nosotros operemos, ¿de acuerdo? Como siempre comentamos, no es lo mismo un euro-dólar que un libra-yen, que un IBEX 35, que un DAX-Setra alemán. Cada producto tiene sus conformaciones, cada producto tiene su personalidad y lo primero que debemos de hacer es conocer el producto que estamos negociando, ¿de acuerdo? Dentro de ese conocimiento de producto, pues tenemos que colocar la estructura operativa que nosotros pues hayamos aprendido o la estructura operativa que nosotros nos hayamos fabricado, ¿no?, por así decirlo. Entonces, la negociación intradiaria requiere, evidentemente, pues de una estructura operativa. Dependiendo de nuestro perfil de inversor, dependiendo de nuestro tiempo para invertir, depende de nuestras capacidades económicas también y dependiendo de cómo desarrollemos lo que es la operativa intradía, pues realmente existen multitud de estructuras, ¿no?, para lo que es la negociación intradiaria. Pero tenemos que marcar un camino con un método. Lo importante es tener un método de trabajo, cumplirlo. Dentro de esa estructura debe de ir introducido un método y realmente, pues bueno, debemos de tener muy claro que el método hay que cumplirlo. Me da igual para negociaciones de corto o de mediano plazo o de largo plazo, ¿de acuerdo? El método hay que cumplirlo. Si lo hemos desarrollado por nosotros